a mí me pidieron que diera una charla sobre pues, el ámbito en el que yo trabajo como dibujante, sobre el cómic en relación al tema, a uno de los temas estrella de este curso, que es la inteligencia artificial. Vamos a empezar por este cómic, Summer Island, que se publicó en 2022, que quizás a simple vista podría pasar por un cómic normal, habitual, con incluso un estilo que ya reconocemos como propio de ciertos dibujantes de nuestra época, contemporáneos. Sin embargo, si miramos los créditos, había algo raro. En esta página inicial, está la portada de la página inicial, indicaba Story by Steve Coulson, o sea, quien había escrito la historia, el guionista, una persona humana, pero luego ponía, dice, Art by Midjourney. Es decir, el dibujo no lo había hecho una persona, el dibujo se había hecho a través de prompts, de indicaciones, con una inteligencia artificial generativa que, precisamente, ese año, en 2022, Midjourney se había lanzado en beta abierta para que pudiera ser usada por la ciudadanía, las personas humanas, ¿no? Pero este es el año clave porque es cuando se lanzan, digamos, al mercado a través de Internet inteligencias artificiales de este tipo, que suponen, pues, digamos, un salto importante en este tipo de tecnología. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, yo supongo que la mayoría de los presentes está familiarizado y sabe cómo funciona. Son algoritmos capaces de aprender contenidos nuevos a partir de las indicaciones, en inglés, instrucciones, indicaciones, prompts, que le introduce el usuario. Pero vamos a saltar a otro cómic que se publica en 2022, Saria of the Dawn, que estaba escrito por Cristina, bueno, ahora firma como Chris, pero es una chica, Cristina Castanova. Y de nuevo, la peculiaridad que presentaba este cómic, Saria of the Dawn, es que estaba ilustrado con Midjourney. Es decir, ella le metió una serie de indicaciones a la inteligencia artificial y produjo esto. Aquí vemos a Saria muy contenta con su cómic publicado, pero la otra foto la he seleccionado un poco malignamente porque ella no estaba tan contenta porque tuvo un pequeño problema, Cristina Castanova, cuando fue a inscribir como propiedad intelectual este cómic. En un principio se lo inscribieron, pero después fue cancelada precisamente su inscripción, la inscripción con protección de derechos de autor como propiedad intelectual, fue cancelada precisamente por haberse realizado con Midjourney. La interesada, Cristina Castanova, alegó que lo había usado como herramienta de asistencia, pero lo que la Oficina de Copyright de Estados Unidos afirmó es que la obra no podía calificarse, no era considerado un producto de la autoría humana. Y esto es un requisito que en muchos países, desde luego en Estados Unidos, también en países como el nuestro, en general en la Unión Europea también, es un requisito esencial para poder registrar bajo propiedad intelectual obras en general que hayan sido producto de la autoría humana. Bien, saltemos a nuestro presente inmediato. Ese problema, la necesidad de autoría humana, también está presente en este asunto para registrar patentes de invención que se ha vuelto a poner en cuestión en diversos pleitos, porque tenemos aquí en la fotografía a Stephen Thaler, que es un programador informático, entre otras cosas, que ya ha pleiteado en reiteradas ocasiones porque le deniegan el registro de prototipos o imágenes, como la que estamos viendo en pantalla, que ha sido producida por una inteligencia artificial de su invención, conocido por esa sigla DABUS. Thaler ha pretendido registrar e incluso ha apelado ya, porque tiene varios casos abiertos que todavía están pendientes de resolución en esas apelaciones. Ha pretendido registrar, de momento se le han denegado en todos los casos, patentes, pero no a su nombre, como intentó Chris Castanova con su cómic, no a su nombre, sino a nombre de DABUS, de la inteligencia artificial. A ver, Stephen Thaler, no sé si conoce el caso, está convencido, hay quien
bromea, o sea, bueno, ha bromeado, lo ha parodiado un poco, dice, está enamorado de Davos. Está convencido de que Davos es una inteligencia artificial sintiente, es decir, que tiene autoconciencia. Y por eso pretende que haya, digamos, un avance, podemos decir, una quiebra en esa jurisprudencia que data de finales del siglo XIX, romper esa jurisprudencia que atribuye solo autoría a derechos de autor o de autoría a productos humanos que han sido realizados, obras que han sido realizadas por personas. Como digo, el apelado tiene incluso varios casos abiertos y alega que estos prototipos, o en este caso esta imagen, su principal argumento de Stephen Thaler es que han sido producidos, generados por completo por Davos. Es decir, que ni siquiera él le ha dado instrucciones concretas para producir estas obras que han generado Davos, ¿no? Por ejemplo, a finales de abril del año pasado, de 2023, el Tribunal Supremo estadounidense, ya digo que tiene varios casos abiertos, pero por citar uno de ellos, desestimó una de sus demandas, cito, de esa sentencia de abril del año pasado: un sistema de inteligencia artificial no puede ser considerado el creador legal de ningún invento porque no es una persona. Bien, a mí esto, cuando yo me enteré, que lo estuve investigando el año pasado, hablé en parte, bueno, he publicado recientemente un capítulo sobre este tema, lo investigué para mi oposición a profesor titular, precisamente en la Facultad de Bellas Artes. A mí me dejó perplejo y me hizo sentir como que ya casi estuviéramos ya en una novela de Isaac Asimov, o de Arthur C. Clarke, por lo menos en cierto sentido, porque claro que estamos hablando de la posibilidad de que un ordenador de ficción, una inteligencia artificial de ficción, como la que planteaba el filme escrito, por cierto, por Arthur C. Clarke en colaboración con Stanley Kubrick, que conoceréis, pues muy famoso, 2001, Una odisea del espacio, que ese famoso ordenador, famoso por esta película, HAL 9000, algo así, parecido en el mundo real, pudiera plantearse su inscripción como propiedad intelectual en obras producidas por él. ¿Qué tengo en pantalla? Lo que tengo en pantalla es una muestra, el documento es muchísimo más largo, porque pillaron conversando algunos de los programadores que han trabajado con la inteligencia artificial generativa Midjourney, de precisamente cómo entrenaron a Midjourney, pero todo esto es parecido, con DALL-E es parecido, o sea, funciona igual, cómo entrenaron a la inteligencia artificial. Como decía hace un momento, esta inteligencia artificial, en contra de lo que la gente ve, es magia, le meto, no sé dibujar, pero le meto una instrucción y ya me va a producir un dibujo maravilloso de la nada, o un cómic, como pasó con Cristina Castanova, o el de Steve Colson, un cómic de la nada. Pero claro, no sale de la nada, ese es el asunto. En realidad, estas inteligencias artificiales generativas se nutren, me voy a ceñir ahora las visuales, vamos a dejar aparte el chat GPT, se nutren de imágenes que ya han sido creadas previamente, por supuesto, de momento por seres humanos. Y por ese uso de imágenes que nutren, que sirven para entrenar la inteligencia artificial generativa, no piden permiso a esos autores, ni, por supuesto, le han pagado derechos de autor. Esas imágenes, además, se da la paradoja que las pueden usar este tipo de inteligencia artificial generativa porque las extraen de Internet, porque han sido subidas previamente a Internet por esos creadores humanos. De hecho, es una de las razones por las que desde que esto se empezó a saber, se empezó a divulgar, sobre todo el año pasado fue el momento clave, al principio de 2022 está todo el mundo fascinado con estas nuevas inteligencias artificiales de nueva generación, generativa, pero para 2023 ya esto empieza a salir en las noticias y es una de las razones por las cuales un montón de dibujantes y de artistas visuales en general se están saliendo de redes sociales a las que durante años previos habían subido un montón de imágenes suyas. Tenemos en pantalla una aplicación, un programa llamado Glaze, no sé si lo conocéis, y se ha desarrollado precisamente para proteger a los artistas visuales de la imitación de su estilo por parte de inteligencias artificiales. Lo de la imitación de su estilo es tan literal que hay casos que podéis rastrear en Internet, yo lo he visto, de dibujantes que han encontrado imágenes generadas por este tipo de inteligencias artificiales generativas, Midjourney, etcétera, DALL-E, etcétera, que se ve claramente que le han sacado dibujos suyos.
Aunque la imagen sea diferente, pero el estilo, los colores, la manera de dibujar es la suya. Lo que hace Glaze es introducir en las imágenes, y esto es lo que podemos utilizar los que nos dedicamos a ese tema, los artistas gráficos y visuales, podemos introducir en nuestras imágenes, a través de Glaze, una capa que genera una serie de distorsiones invisibles al ojo humano, unas aberraciones, pero que confunden a los algoritmos y les impiden interpretar el estilo artístico de la imagen una vez que ha pasado por el filtro de Glaze. Hay una segunda versión porque han descubierto que no funcionaba del todo bien, entonces hay una segunda versión ya, hay un Glaze 2.0, pero esa es la intención. O sea, la intención, fijaos, ya existe, generado de manera altruista por la Universidad de Chicago, por Susan Lab, que es bastante conocido. La intención es proteger a los artistas con un filtro de las inteligencias artificiales. Y todo esto ha ocurrido bueno, el Glaze, la primera versión de 2023, ha ocurrido en menos de un año. Como veis, la cosa va bastante rápida. Tenemos aquí uno de los polémicas, porque ya ha habido muchas, esta es española, en una biblioteca pública que publica este cartel, en el que, evidentemente, ¿cuál es el problema que planteó? Se lió la mundial en las redes sociales, hubo un montón de críticas, de denuncias, incluso de insultos. Precisamente se señalaba la condición, dice, hombre, una biblioteca pública, y lo que está haciendo es saltarse a la persona humana que hace pocos años hubiera tenido que dibujar ese cartel. Aquí he utilizado de nuevo una inteligencia artificial generativa, todavía estamos viendo con esos fallos, esas aberraciones, ¿no? Lo amplio aquí en el zoom, esa manita, ¿no? Que no sabe todavía dibujar del todo bien los dedos, ya han aprendido, ya las dibujan mejor, todo esto hay que señalarlo también. Y quería traer, porque esto ha sido un cómic, no es un cartel, como en este caso, de una biblioteca pública, esto es un cómic entero que ha sido dibujado entero, bueno, dibujado, entre comillas, vamos a decirlo así, por una inteligencia artificial. Esto lo han hecho también con Midjourney. El estilo nos resulta familiar porque efectivamente recuerda a estilos de dibujantes humanos conocidos. Aquí tenemos la presentación de la exposición, porque esto lo han utilizado para una exposición divulgativa en la que explican pues, la historia del Cielo de Salamanca, una obra bastante conocida, sobre todo en la ciudad, y ha sido presentada por el departamento, esto lo han hecho profesores, profesoras del Departamento de Historia del Arte, esto es como mínimo hay que señalarlo, no voy a entrar a valorar, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Bueno, el caso trae una cola tremenda. O sea, las redes sociales por utilizar la terminología actual, ¿no? Un poco sensacionalista, se han incendiado en protesta, por supuesto, sobre todo empezando por los creadores, asociaciones profesionales, voy a poner algunas imágenes más. El texto, evidentemente, de momento es humano, aunque igual, no lo sé, igual han utilizado también el chat GPT para generar el texto, puede ser, no lo sé, pero sin duda todos los dibujos, ellos mismos además lo presentaron de una manera, así lo voy a valorar ahora sí, en mi juicio un tanto naif, porque lo presentaron como si fuera un avance de vanguardia y un poco yo creo que inconsciente de los problemas de derecho de autor que como digo, plantea el uso ahora mismo de la inteligencia artificial generativa. Estados Unidos, por cierto, ¿qué hay de Estados Unidos en este tema? Estados Unidos más neoliberales van bastante por detrás en esto. Hay una audiencia de 2023, en mayo del año pasado, un subcomité del Senado estadounidense para la regulación de la inteligencia artificial que lo admitió expresamente. Es decir, dejaron claro en audiencias públicas que estarán en los medios, que se transcriben, que hay actas de eso, dejaban claro que estábamos ante un cambio de era, pero el objetivo, según esos senadores estadounidenses, será evitar el laissez-faire, es decir, el dejar hacer, dejar pasar, típico del liberalismo, o en nuestra época actual del neoliberalismo, es decir, no vamos a evitar la ausencia de regulación que hubo en la etapa inicial de Internet, en los 90 y años 2000 sobre todo, hay que evitarlo, dice, y además dijeron expresamente, Europa va por delante de nosotros, necesitamos tomar el liderazgo, se referían a la hora de regular la inteligencia artificial. Por ejemplo, esto lo afirmó el senador estadounidense Richard Blumenthal, que además mostró una seria preocupación por el impacto de la IA en el campo laboral, la devaluación del trabajo, pagar menos a menos personas. Y al mes siguiente de este año, en 2024, se ha presentado, este es uno de los primeros proyectos de ley que se han presentado, es proyecto, todavía no está aprobado, está en procedimiento legislativo ahora. En Estados Unidos
un proyecto de ley para proteger derechos individuales de algoritmos digitales. Estoy resumiendo el título, ¿no? Y aquí estoy citando, me gustaría también, porque es importante, aquí también están asociaciones de profesionales del cómic español. Esto es un manifiesto que acaba de lanzarse el 3 de octubre, es decir, el 2 de octubre, perdón, lo han lanzado hace solo 2 días, un manifiesto de asociaciones, diferentes asociaciones de trabajadores de la cultura española para pedir al Gobierno y al Parlamento de España medidas para proteger sus derechos y puestos de trabajo ante la IA. Voy a concluir con una cita de Amy Ireland. Amy Ireland es una filósofa australiana, integrante del colectivo xenofeminista Laboria Cubonics, que tiene un libro de ensayo traducido en España, se tradujo en 2022 muy chulo. Por ejemplo, un ensayo muy bonito que tiene sobre la película Ex Machina, de Alex Garland, pero voy a citar lo que me interesa ahora para concluir. Dice Amy Ireland, dice, hay algo satisfactorio en imaginar una inteligencia artificial malévola que activamente quiere destruirnos porque nos teme, nos detesta. Por ejemplo, el Skynet de Terminator. Dice, pero la noción de que algo nos destruirá por pura indiferencia es mucho más difícil de digerir, porque nos obliga a considerar la posibilidad de nuestra absoluta insignificancia. Y prosigue. Nick Bostrom, sigue diciendo Amy Ireland, Nick Bostrom conjetura con la sensatez y contundencia propia de un estadístico que las probabilidades en contra de la supervivencia humana son abrumadoramente altas. El resultado que se desprende por defecto de la construcción de una única IA fuerte, dicho llanamente, es la extinción. La intención de Bostrom, por supuesto, es concienciar sobre los riesgos que se esconden detrás de esta innovación tecnológica y alertar a los gobiernos, corporaciones y otras entidades que un día podrían intentar construir una IA fuerte, esa inteligencia artificial general, para que implementen medidas de control rigurosas antes de dejar a la bestia suelta. Todo eso está muy bien, pero se basa en una típica presunción antropomórfica, humana. ¿Y si resulta que formamos parte de un proceso evolutivo más grande sobre el cual nunca tuvimos control alguno? En ese caso, la verdadera pregunta no sería cómo sobrevivir a la construcción de una IA fuerte, sino, antes bien, si la prioridad de la supervivencia humana es el enfoque adecuado después de todo. Muchas gracias.